ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, créalos libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. Escúchanos y descarga el podcast desde la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes seguir en las redes sociales, en el Diáspora y Mastodon, como Noticias de Abajo. Y también estamos en las redes sociales comerciales como el Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Noticias de Abajo es un podcast de información periódica generada desde los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Te invitamos a reproducir, replicar y romper el cerco informativo. No odies los medios, créalos libres. Saludos compañeras, compañeros. Yo soy Juan Pérez y pues les saludo. Sean bienvenidos aquí a Noticias de Abajo. Un esfuerzo informativo construido pues desde las bases de la lucha y desde las personas de a pie, las personas que chambeamos y las personas que estamos trabajando por construir un mundo mejor, donde quepan muchos, varios y variados mundos y donde todos tengamos una oportunidad del buen vivir, el verdadero buen vivir que solo puede emerger desde la horizontalidad y desde las organizaciones de la comunidad. Bienvenidos. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Este es un proyecto autogestivo, comunitario e independiente de los medios libres que cobertura, acuerpa y acompaña los diferentes procesos de los movimientos sociales y las resistencias contrahegemónicas. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En Guatemala, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA realizó un paro plurinacional a nivel departamental los días 25 y 26 de abril. Demandaron no al alza de la canasta básica, del combustible, no a un gobierno corrupto y a sus ministros, no a los jueces ni fiscales corruptos y la no reelección de Consuelo Porras. Les tendremos más información por parte de los colectivos del FEJER y las propias redes de CODECA. También vamos a tener información de Colombia a un año de realizado el paro nacional, algunos de los reportes del aniversario por Medios Libres Cali que nos comparte desde reflexiones como unas muy hermosas galerías de fotos y también música que nos está acompañando en la edición del día de hoy en este noticiero. Internacionales, Brasil, matar por la tierra, luchar por la vida. La CPT presentó el informe anual de conflictos en el campo brasileño de 2021. Y bueno, esta es información que nos comparten nuestros compas de Radio Mundo Real. Lo pueden consultar en su página rmr.fm. Y bueno, aquí relata la grave situación que están enfrentando los indígenas, los campesinos y pues muchas personas en el agro de brasileño a causa de conflictos. Nos mencionan que hasta 1,700 conflictos en un año a raíz de la propiedad de la tierra y bueno, de la invasión de la tierra por intereses extractivistas. Vamos a presentarles un audio de nuestros compas de Radio Mundo Real.
Y en este territorio llamado México llega a su fin la caravana por el agua y la vida. Les vamos a tener el último recuento, su paso de la Mixteca al Istmo de Oaxaca y el cierre en Coentepec, Morelos. Pues se visitaron lugares emblemáticos en la Mixteca poblana y oaxaqueña, como el lugar donde está sembrada Betty Cariño. También acompañamos a nuestras hermanas y hermanos de la Mixteca poblana de Tehuacán, que están luchando en contra, pues, de una muy fuerte contaminación por las textileras, la lucha contra rellenos sanitarios, así como también en Oaxaca pudimos acompañar a luchas de comunidades en contra de mineras, como la de Cuatro Venados, y también pues la resistencia al megaproyecto del Istmo, el proyecto transísmico, donde comunidades del Istmo pues se oponen a megaproyectos como los parques industriales y todo este desarrollo capitalista que trae consigo el corredor transísmico. Y también tendremos la información de lo que pasó allá en Coentepec, en este decreto contra la minería por parte de los pueblos nahuas. Así que no se lo pierdan más adelante. Nacionales reportan desaparición de periodista y concejal del gobierno comunal en Michoacán. Desgraciadamente, otro comunicador y esta vez también defensor de derechos indígenas es víctima de desaparición forzada acá en México. Y bueno, es una lamentable situación la que está atravesando este país. De todos modos, debemos hacerla visible, debemos hacer la denuncia y debemos exigir la aparición con vida de este compañero y todos los que se han sumado a esta terrible lista. En el menú informativo pues también les vamos a compartir acerca de pues el desalojo de la pues mítica Ocupa Cuba, y pues adentraremos un poco en estas estrategias del Estado para comenzar de nuevo una cacería sobre los lugares ocupados, sobre los campamentos dignos que están por todos lados de la ciudad, ya que por todos lados del país hay problemáticas que el gobierno no simplemente decide ni siquiera voltear a ver, sino en algunos de los casos decide empeorarlas o incluso apoyarlas. También les vamos a hablar acerca, aquí en el ombligo del monstruo, de pues la violencia que han sufrido las y los compañeros triquis desplazados de Tierra Blanca. Entraremos más a detalle sobre pues esta persecución con saña racista y fascista que efectuó el gobierno de la 4T y el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la ciudad monstruo. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.
maldad. Porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad. Y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Bueno, pues allá en Guatemala, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos informa acerca de la movilización que llevó a cabo el Comité de Defensa Campesino, que demandan una vida digna y un Estado plurinacional. Durante los últimos meses en el país aumenta la persecución contra defensoras y defensores de derechos humanos, jueces y exfiscales que luchan contra la corrupción, con la desigualdad, acceso a la justicia y el alza de la canasta básica de alimentos que afecta la vida de miles de familias que no tienen un empleo ni una remuneración digna. Y bueno, pues integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, desde hace una semana anunciaron un paro plurinacional a nivel departamental y nacional. Y pues salió bastante bien. De hecho, comparten el reporte de varias partes de Guatemala, de estas movilizaciones del 25 y 26 de abril. Y nosotros les vamos a compartir también el audio de un compañero de CODECA que da su posicionamiento en torno a este paro nacional. Y bueno, pues vamos a seguir documentándolos y les invitamos a que conozcan la página de fejer.org, donde encontrarán mucha información de lo que pasa allá en Guatemala. Bueno, el modelo de Estado de Guatemala actual es un modelo discriminador, racista, excluyente, antidemocrático, ¿verdad? Colonial, eurocéntrico, que desde sus artículos habla de un Estado mestizo. Desde ahí está excluyendo todos los pueblos que vivimos en Guatemala, porque en Guatemala vivimos una diversidad de pueblos y el Estado, la Constitución habla de un Estado mestizo. Y con un idioma, ¿verdad?, que solo es castellano, español, eurocéntrico, colonial, nada de los idiomas nativos, ¿verdad? Y
es un estado centralizado donde está todas las decisiones se toman desde alto nivel, quedan afuera todas las decisiones territoriales de los pueblos, excluidos los pueblos que hay. La propuesta entonces, ante eso, nosotros planteamos un estado descentralizado, un estado plurinacional, un estado incluyente, un estado donde esté representados los diferentes pueblos, un estado con una democracia descentralizada, con autonomías en los territorios, con la participación comunitaria. Es un estado que representa realmente a los pueblos desde su diversidad de cultura, de idioma, de forma de vida, de su cosmovisión, ¿verdad? Que eso no lo respeta el estado anterior. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos de que la creación de un estado plurinacional es una necesidad que nace de todos los pueblos que cohabitamos en este país. Radio Victoria, la voz de los pueblos. Y bueno, en Colombia se cumple un año de paro nacional y pues para muchos fue un momento muy importante que cimbró Colombia y que generó nuevas formas también de organizarse en la protesta, que generó también pues mucha expectativa, aunque lamentablemente también se fue diluyendo. Es un proceso importante y que allá en Colombia, bueno, pues lo siguen recordando, y principalmente nuestros compañeros de Medios Libres Cali, que nos estuvieron reportando al momento lo que estaba pasando allá en esa revuelta hermosa que pasó allá en Colombia y que seguramente pues existe y persiste ahí en esta red de rebeldía y resistencia que son los pueblos de el América nuestra, ¿no? Diría Martí. Y bueno, pues en el caso de Colombia, vamos a leer algunos reportes que nos comparte Medios Libres Cali y algunas reflexiones. Dice: ya se cayó el monumento. Hace un año la comunidad indígena Misak despertó a Cali con la hermosa tumbada a punta de fuerza india y digna rabia de la estatua de Sebastián de Belalcázar, el genocida español que se asentó por estas tierras a costa de sangre y fuego. Grandes y valientes indígenas que devolvieron a Cali su dignidad y sembraron hace un año, el 28 de abril del 2021, la semilla del estallido social más grande e importante de los últimos años en Colombia. Cali, como capital de la resistencia, se viste hoy de paro nacional, se viste de memoria, porque no olvidaremos nuestros muertos y desaparecidos, porque no olvidaremos que Colombia estalló en fiesta y protesta, que salimos a las calles a pararlo todo porque no aguantábamos más y no teníamos nada que perder. Ese paro, ese estallido social, nos demostró que juntas podemos más, que somos mayoría. Si no hay respeto ni dolor por nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Si no hay justicia ni paz para nosotros, al gobierno corrupto tampoco. Si no hay respeto ni dolor por nosotros. ¿Por qué un país como Colombia, en pleno tercer pico de la pandemia más agresiva en el último siglo, se levanta en un paro popular masivamente en todo el país? Aquí no hay virus. No, mentira, si hay virus. El virus es el gobierno, el mal gobierno. Paramos porque, aunque el gobierno internacionalmente pinta a Colombia como un país próspero, aquí hay muchas razones por las cuales ese concepto no se aplica. Asesinato de líderes sociales, incumplimiento de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, hambre, muerte a raíz de la pandemia, mal sistema de salud, mal sistema de educación, malos empleos, una reforma laboral en mitad de una pandemia, un paquete de reformas a la salud
pensional, laboral, un desconocimiento total de la realidad de los pueblos, de los barrios, de los territorios. Por eso paramos. Es un cúmulo histórico que ahora viene a estallar. Para mí los motivos del paro son que el pueblo se cansó, que la gente se cansó de que hagan reformas, de que legislen aparte de la gente, como si ellos fueran como una isla independiente. Entonces la gente lo que quiere es que la escuchen. Yo pienso que el paro empezó porque la gente se cansó y quiere que la escuchen, quiere que se sienten a conversar con los de acá, con los muchachos, con los que realmente tienen los problemas y sienten el día a día de lo que pasa en este país. Paramos porque en Colombia más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. Paramos porque el 80% de los territorios negros tienen necesidades básicas insatisfechas, no tienen acceso a educación, salud ni agua potable. Paramos porque la tasa de desempleo para la población negra está por encima del 30%, para jóvenes por encima del 26%. Paramos porque la brecha salarial de género es del 18%, a pesar de que el 47% de hogares tiene jefatura femenina. Parar para avanzar, un pueblo berraco no va a descansar. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Paramos por el 93% de las mujeres negras que realiza trabajos en el servicio doméstico, a quienes no se les reconocen sus derechos, aunque el trabajo de los cuidados representa el 20% del Producto Interno Bruto del país. Paramos por las 89 masacres ocurridas en 2020. Paramos por las 10 mujeres trans asesinadas en los 4 primeros días del 2021. Paramos por los más de 569 feminicidios de 2020. Por los más de 6.402 falsos positivos. Por el número irrisorio de 310 líderes y lideresas sociales que perdieron la vida en la defensa de nuestros derechos de los territorios ancestrales. La muerte nos vino a buscar y le dijimos: carajo, respeta. La muerte nos vino a buscar y le dijimos: carajo, respeta. ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? Oye, Duque, la vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta, y Duque. La vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta. ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que puedes matar todo el mundo? ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que puedes matar todo el mundo? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos? Y Colombia, la vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta, y Duque. La vida de mi pueblo se respeta. Internacionales para matar por la tierra, luchar por la vida. Y bueno, este es el informe anual de conflictos en el campo de Brasil 2021 de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT. Y bueno, esta revisión analiza los diferentes conflictos que se han generado en esta zona, también poniendo mucho énfasis que la mayoría de los conflictos son en la zona de la Amazonia.
Y bueno, con Bolsonaro como presidente ha avanzado el extractivismo minero, la agroindustria, también la deforestación, la plantación ilegal de drogas. Todo esto ha avanzado en la Amazonía y bueno, esto vulnerando a comunidades indígenas y comunidades agrarias que viven de la siembra de productos agrícolas. Vamos a escuchar una cápsula que nos comparten nuestros compañeros de Radio Mundo Real. Radio Mundo Real, la radio de amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales. Esta relatoría, que se realiza desde 1985, registra las violencias que ejercen los terratenientes, mineros, forestales, especuladores de la tierra y empresarios contra los pueblos y comunidades del campo brasileño. Además, evidencia la omisión y complicidad del Estado. De 1985 a 2020 hubo 1.973 asesinatos de trabajadores y trabajadoras rurales, indígenas, quilombolas, ocupantes de tierra e integrantes de comunidades tradicionales. De este total, apenas 6% de los casos fueron juzgados. El informe de 2021 se presentó en la jornada siguiente al Día Internacional de las Luchas Campesinas, el 17 de abril. Ese día recuerda la masacre del Dorado dos Carajás en 1996 en Brasil, donde fueron asesinados 19 trabajadores rurales y campesinos sin tierra a manos de la Policía Militar del Estado de Pará. Una de las funciones sociales del informe de la CPT es, sin dudas, mostrar los impactos del capital avanzando sobre la vida y denunciar la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas estatales y empresariales en el marco de las luchas por la tierra, el agua y el trabajo. El coordinador de la articulación de la CPT en la Amazonia, Joseph Iborra, conversó con Radio Mundo Real al respecto. Brasil continúa siendo un país donde hay muchos conflictos en el campo. Por esto, la CPT hace un relatorio anual con todos los conflictos que envuelven el pueblo del campo. Y en el año pasado, en 2021, hubo más de 1.700 conflictos así confirmados. Casi 900.000 personas afectadas. Casi 5 conflictos por día. Y la región amazónica es la que concentra a casi el 80% de la violencia que hay provocadas por esos conflictos, tanto por desmatamiento legal como familias que son desalojadas de sus tierras, especulación de tierras, ¿no? Y invasiones también de los territorios de las comunidades tradicionales. Y a pesar de una decisión de la Suprema Corte brasilera impidiendo que en la pandemia del coronavirus se expulsaron las familias, hubo bastantes expulsiones. También la mayor parte de los pueblos que sufrieron la violencia en Brasil fueron indígenas. Casi una cuarta parte de los conflictos fueron los indígenas que sufrieron. Y también las comunidades llamadas tradicionales, que son los riberinos, los que viven a los lados de los ríos, los afrodescendientes, que en Brasil se llaman los quilombolas, los que se llaman los poseiros, que son ocupantes de la tierra pero que no tienen su título pronto, y también grupos de sin tierra y otros grupos de campesinos. Mientras que la mayor parte de los que provocaron los conflictos son lo que en Brasil se llaman los fazendeiros, los terratenientes o propietarios, grandes propietarios de tierra, también empresarios, también el tema de los madereros, los que sacan la madera del monte, mineradores y los especuladores de tierra, así como también hay bastantes casos, sobre todo con los indígenas, provocados por la mineración ilegal y clandestina, que son en el Brasil se llaman los garimperos. Y otro hecho que destaca de este año 2021 es la participación de los gobiernos, el gobierno federal, gobiernos estatales también, de los departamentos, apoyando a esos actores que están invadiendo las tierras, que están expulsando las comunidades tradicionales y que están amenazando a los indígenas. El nuevo informe de la CPT destaca la violencia sufrida en tierras indígenas Yanomamis, al norte de la Amazonia, afectadas principalmente por los buscadores de oro clandestinos. De las 109 muertes registradas, 101 son indígenas Yanomamis. Esta es una de las 2 masacres que constan en la publicación. La segunda masacre involucró a trabajadores sin tierra de la región de Nova Mutum. 3 campesinos vinculados a la Liga de Campesinos Pobres fueron asesinados en una operación de la Fuerza Nacional de Seguridad. En el análisis de Afonso M. Dallagas, doctor en Ciencias Políticas y miembro del equipo nacional de formación de la CPT, incluido en el informe, se puede leer:
no es solo un golpe político, sino un golpe contra la democracia, verbalizado en narrativas de odio, de revocación de derechos, de revisión histórica. Inherente a esta retórica se encuentra todo un proyecto económico para rearticular el capital en el campo, el saqueo de los recursos naturales, la privatización o la apropiación de tierras públicas y la mercantilización y financiarización de todos los recursos naturales. Por eso, este proyecto se llama necropolítica, política de la muerte, que se inauguró con motivo del golpe mediático legal parlamentario en 2016 y que prosperó en 2018. Más adelante, en el texto, Afonso M. Llagas aclara: junto a esta política de la muerte está la llamada economía de destrucción, sobre todo estimulando y tolerando el latifundio agroexportador. De acuerdo al informe, aumentó también el número de torturados en un 44% y el de agredidos en un 39%. Según datos parciales de 2022, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo. Hay 2 casos de extrema violencia e impacto: el asesinato de José Gómez, su esposa Marcia Núñez y su hija Joanne Núñez. Sus cuerpos fueron encontrados en las tierras donde vivían hace más de 20 años y trabajaban en la preservación del bosque. Y el asesinato de Jonatas de Oliveira dos Santos, un niño de 9 años, hijo de un líder campesino. La lucha sigue de pie a pesar de los embates, las violencias y la destrucción generada por el extractivismo. En 2021 también crecieron las retomadas y ocupaciones de tierra un 72%. Además, el informe destaca la Organización Nacional Indígena y el Campamento Indígena Tierra Libre de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, como una de las principales acciones de lucha. Posterior a la presentación de este informe, organizaciones del campo y la ciudad se reunieron en 2 jornadas y presentaron un documento llamado Carta a la Sociedad sobre una campaña permanente contra la violencia en el campo, en defensa de los territorios y la vida. Estamos de luto, pero en la lucha. Radio Mundo Real. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir, y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón.
Klimaren menpe diren eskustela. Beti zure hitzak ez dira galduko, jakinduria horri nola eginuko, eskertuz gure harimada sendatuko. Ametxak eren lotzeko itxaropena, Nuzabi herritik datorren kemena, ez dugu aztuko zure irakaspena. Behetik hasi lantzen askatasuna, ezkerreko aldean jarriz pintasuna, bihotza entzun eraikiko da etorkizuna. Kopia cariño, oro y menean beti. Vamos a hacer la revuelta del pueblo con una historia y un camino que se inventa, cantando y organizando caravana por la vida, construyendo la igualdad, vamos cerrando la herida, a organizar. Bueno, pues ya terminó la caravana por el agua y la vida, esta iniciativa pues impulsada principalmente por Pueblos Unidos, nuestras compañeras y compañeros que expulsaron a Bonafont de su territorio y que han sido también por ello pues reprimidos y que se encuentran en una muy fuerte resistencia en defensa del agua y el territorio. Bueno, pues ellas y ellos convocaron a esta iniciativa, se sumaron muchas otras organizaciones sociales, otros pueblos y comunidades indígenas, y se realizó esta caravana durante 34 días recorriendo 9 estados de la República y pues decenas de comunidades que están en resistencia. Aquí en Noticias de Abajo tuvimos la oportunidad de apoyar y acompañar esta iniciativa y les hemos traído los reportes, 2 reportes de las primeras 2 semanas y media, casi 3 semanas de caravana, y bueno, pues ahora ya les traemos el cierre de este reporte y vamos a iniciar con lo que fue la visita el día 17 de abril a Tehuacán, Puebla, donde nos recibieron los compañeros de Maíz y también pues los grupos de defensa laboral y sindical y ambiental, donde participan compañeros como Martín Barrios, quienes pues nos informaron acerca de la lucha que ellos tienen en contra de pues la contaminación del agua en su comunidad, que está siendo envenenada literalmente por principalmente textileras, aunque también otras industrias que pues arrojan sus desechos ahí a los pueblos a donde se asientan y que envenenan el agua de esas comunidades.
una muy fuerte denuncia que generaban nuestros compañeros, así como también el de un relleno sanitario que estaba también muy cerca de Tehuacán, y que bueno, pues también generaba este problema de contaminación ambiental y pues daños a mediano y largo plazo para las comunidades campesinas que rodean estos espacios donde el gran capital ha querido imponer su huella pues de horror, de contaminación ambiental. Después fuimos el día 18 a Chila de Flores, allá en Puebla, también en la Mixteca, ya muy arriba en la Mixteca más caliente y árida. Ahí fuimos a la tumba de Betty Cariño, una compañera defensora de los derechos humanos, acompañante del movimiento social, una activista, comunicadora, radialista, que pues siempre estuvo apoyando su territorio y otras comunidades cercanas, como es el caso de la comunidad Triqui. Y bueno, pues ella por acompañar y apoyar la lucha por el municipio autónomo de San Juan Copala, fue asesinada junto con el finlandés Jiri Jaakkola ya hace 14 años. Y bueno, pues en esta represión que sufrió ella junto con otros activistas que intentaban romper el cerco mediático que había impuesto un grupo armado en contra de esa comunidad, pues ella fue sembrada en su comunidad tras su asesinato y ha sido también un ejemplo de dignidad y resistencia. Se ha mantenido pues en la memoria colectiva la imagen y la obra de Betty Cariño, que en esta ocasión pues se fue a visitar ahí a su tumba, una actividad muy emotiva, donde también se citaron organizaciones sociales pues de Puebla, de Oaxaca, comunidades triquis que también llegaron a saludar a Betty, y que pues conforme pasaban también los días, la caravana iba creciendo, iba agrupando a más y más compañeras y compañeros. El caso es que la caravana pues sí llegó a ser 80, casi 100 personas que iban pues en este caminar por las comunidades. Al día siguiente, el día 19, se estuvo en la comunidad de Santa Rosa, ya muy cerca de Valles Centrales, donde se llevó a cabo un foro sobre las resistencias en Oaxaca, donde dieron pues cifras bastante alarmantes. La participación de Educa y también de los compañeros de la PID daban parte de realmente de terror de lo que estaba pasando en Oaxaca, con el número de activistas que han sido asesinados, que han sido amenazados, con el número también tan alto de concesiones mineras y de despojo del territorio en todo el mapa que se le conoce al territorio de Oaxaca. Una situación bastante grave la que denunciaron y expusieron en los foros en Santa Rosa, y por la tarde se tuvo un foro sobre comunicación popular, pues también bastante interesante, con radios comunitarias y proyectos de medios libres que se dieron cita ese día también a charlar. Al día siguiente se tenía programada la visita a la comunidad de Cuatro Venados, que está también en la zona de Valles Centrales y que están luchando en contra de un proyecto minero que está pues dividiendo, que está generando un clima de violencia exacerbado en la comunidad de Cuatro Venados, Oaxaca. Y la caravana junto con los compañeros de las comunidades decidieron pues no hacer esta visita a Cuatro Venados por el alto riesgo que implicaba esta visita, debido a tiroteos que se dieron consecutivamente en días, horas anteriores a la visita de la caravana, que de hecho fue también fuertemente denunciado por el Congreso Nacional Indígena, estas agresiones a la comunidad de Cuatro Venados.
Y bueno, pues ellos decidieron hacer una conferencia de prensa en la plaza principal de la ciudad de Oaxaca. Ahí se le acompañó por parte de la caravana a esta comunidad y a otras luchas de Oaxaca que están pues luchando en defensa de la tierra y el territorio, y que son afectados, pues la mayoría de ellos por proyectos mineros, aunque también están proyectos hidroeléctricos y también estos llamados corredores industriales o parques industriales. Y bueno, al día siguiente se encaminó ya la caravana ahora hacia una región más lejana, que es el caso del Istmo de Tehuantepec, y la primera comunidad visitada fue la de Hierba Santa, donde pues tiene mucha organización el colectivo Usisoni, quien pues dio el alojamiento y el recibimiento a esta caravana, y que denunciaron pues tanto la imposición del proyecto transísmico como también la lucha que tienen en contra de las altas tarifas a la energía eléctrica ahí en sus comunidades. Y bueno, pues al día siguiente de esta actividad en Hierba Santa, ya muy metida en el Istmo de Tehuantepec por Matías Romero, se fue ahora hasta por Juchitán, allá en Puente Madera, una comunidad que también está en resistencia y que está fuertemente movilizada, y que en semanas anteriores pues detuvieron ahí a patrullas y a camionetas de la Comisión Federal de Electricidad y pues la retuvieron, hicieron ahí una jornada de protestas en contra del proyecto transísmico que les quiere imponer en su comunidad, en su reserva ecológica, les quiere imponer un corredor industrial. Pues algo a lo que ellos se han opuesto y que denunciaron pues en esta actividad de recibimiento de la caravana. Denunciaron también pues todo este trato engañoso que tienen los proyectos capitalistas, como es el caso de la industria eólica, que si bien pues tiene esta idea de la energía limpia, la forma en cómo se ha pues usufructado la tierra de comunidades campesinas ha sido pues por decirlo menos desventajosa e injusta, y junto con ello pues ha traído también esta división comunitaria, ha traído pues el enriquecimiento solamente de grupos empresariales pues capitalistas, y que con esa experiencia pues nuestras compañeras y compañeros saben que los proyectos que llegan del gran capital lo que hacen es destruir a las comunidades, y Puente Madera lo tiene muy muy claro, una comunidad pues en resistencia y con una claridad de qué es lo que no quieren en sus comunidades. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos fragmentos de esta caravana y los invitamos también a que vean en Noticias de Abajo el reporte que estamos ya terminando de preparar de la caravana por el agua y la vida. Así que ahí hemos subido casi de todos los días, faltan ya algunos por terminar, pero en próximos días seguramente ya estará listo ahí en la página de Noticias de Abajo, ml.wordpress.com. Por la vida y por lo humano, narcogobierno resulta que asesina al hermano. Un grito ya resucita en la selva y en las plazas. Que muera este mal gobierno, viva el general Zapata. A organizar, organiza la revuelta. Vamos haciendo la historia y una patria que se inventa. A organizar, no queremos más la guerra. Vamos reafirmando un sueño, que viva la madre tierra. A organizar, defender nuestra raíz. No solo es Ayotzinapa, están matando al país. A organizar, este pueblo se levanta. Que muere este mal gobierno, que viva
esta situación, los pueblos náhuatl, la caravana y el movimiento social, venimos saliendo de un encierro forzado por parte del gobierno, y con la caravana se vio que hay mucha necesidad de organizarse, mucha necesidad de juntarse y de hacer cosas en colectividad contra un gobierno que supuestamente se dice de izquierda, pero no lo es. Y ha aumentado incluso la violencia contra periodistas, ha aumentado la violencia contra defensores del territorio, y continúa la misma impunidad y la misma corrupción que él enarbolaba erradicar del gobierno. Entonces, pues ahorita les vamos a compartir este audio. Aquí nos dicen en palabras no tan jurídicas cuál fue la definición del pueblo, por qué y cuál es la agenda. Vamos a compartirles este audio. Compartiendo la palabra y las experiencias es que reflexionamos y acordamos que es desde la autonomía de los pueblos, desde nuestra organización constante, que podremos defender la vida y nuestro territorio, por lo que el pueblo náhuatl de Morelos hoy ha decidido emitir un decreto determinante que establece la prohibición de la minería a cielo abierto, del funcionamiento del proyecto integral Morelos y de cualquier megaproyecto de muerte que atente contra el agua y el territorio. Ningún megaproyecto más, con la lógica devoradora capitalista de muerte, se permitirá a nuestros pueblos. Para nosotras y nosotros siempre será prioritaria la vida por encima del capital, y nuestras decisiones siempre se tomarán con este sustento. Nuestra defensa consiste en organizarnos, en hacer valer nuestros derechos como pueblos originarios, que están plasmados en tratados, en convenios internacionales, pero sobre todo emanados de nuestros pueblos, los cuales tienen el derecho soberano sobre cualquier estado, sobre cualquier institución nacional o internacional, de decir y decidir su propio destino y proteger a nuestra madre tierra a través del autogobierno, de recuperar nuestra identidad, de preservar nuestra espiritualidad, memoria y justicia, sembrar la milpa, honrar los saberes de las abuelas y abuelos. Es así que defendemos el futuro de las generaciones por venir. Hermanas y hermanos, muchos dolores, ataques y amenazas están sobre nosotras y nosotros, pero en este camino y en este tiempo de guerra y de destrucción se unen y entrelazan nuestros caminos en una lucha por hacerle frente al patriarcado, al capitalismo, al racismo, al ecocidio y al genocidio. En nuestras comunidades pretenden la devastación de nuestros cerros y destrucción de la vida, y es por ello que denunciamos estos proyectos de muerte y a todas las desigualdades estructurales que nos oprimen y masacran. Por lo que hemos acordado: 1. Realizar una asamblea popular contra la minería y megaproyectos de muerte frente al Congreso del Estado en Morelos, y a continuación realizar una asamblea nacional contra la minería y megaproyectos de muerte y en defensa de la tierra, el agua y la vida en el mes de noviembre. 2. Sumarnos el 16 de mayo al 10º aniversario de la lucha contra la termoeléctrica en Huesca, Morelos. 3. Movilizarnos en solidaridad por la libertad de Freddy García y contra los megaproyectos el 30 de mayo. 4. Acciones dislocadas contra la minería y los megaproyectos del 2 al 9 de agosto. Y 5. Acudir al 6º Congreso Nacional Indígena el 12 de octubre en el estado de Chiapas. Cantando y organizando caravana por la vida, construyendo la igualdad, vamos cerrando la herida. A organizar, organiza nuestra raza, que el corrupto que hoy gobierna
contra este mal gobierno, viva el general Zapata. Bueno, pues la comunidad Triqui es una comunidad indígena que habita principalmente o tiene su raíz, porque de hecho es una comunidad muy gregaria, está por muchas partes del globo terráqueo, pero la comunidad Triqui proviene originalmente de la Mixteca oaxaqueña. Es en esta Mixteca donde pues tiene Bueno, vamos ahora con una nota de la Ciudad de México y que tiene que ver también con Oaxaca. Pues la comunidad Triqui es doblemente vulnerada por el retorno seguro de las comunidades desplazadas por la violencia en la Mixteca oaxaqueña. Pues resulta que el día lunes pasado, 25, fueron desalojados de manera violenta indígenas triquis, que a su vez son víctimas de desplazamiento forzado de su comunidad de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca. Ellas y ellos son 143 familias que fueron expulsados violentamente de su comunidad por grupos armados. Y bueno, pues es una situación difícil la que están padeciendo tras su desplazamiento forzado, pero también ha sido difícil por el trato que les ha dado los gobiernos a donde han intentado demandar justicia. Uno de ellos es el caso del gobierno de Oaxaca, donde de hecho mantienen también un plantón en la ciudad de Oaxaca, y ahora el de la Ciudad de México, que se suma pues al grupo de agresores que han violentado a la comunidad Triqui. En la madrugada del día lunes 25 fueron desalojados con un numeroso aparato policial de miles de elementos el plantón de las familias indígenas triquis víctimas de desplazamiento forzado que se encontraban frente a la avenida Juárez en el centro de la ciudad. Ellas y ellos son víctimas de desplazamiento forzado de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, de donde salieron huyendo 143 familias en enero de 2020 ante la violencia de un grupo político paramilitar llamado MULT, que en un principio fue una organización de izquierda y que con el tiempo se ha aliado al poder y a los malos gobiernos. Ellas y ellos no han sido atendidos en su demanda central, el regreso a sus casas. Ahora el gobierno de la Ciudad de México ha decidido también golpear con un fuerte despliegue de elementos policíacos a esta comunidad. Ellos fueron desalojados a las 4 de la mañana del lunes y luego arrojados a un campamento acondicionado en un estacionamiento que asemeja a un centro de detención, pues se les impedía la libre entrada y salida de esas instalaciones, junto con la agresión a infancias y comunidad en general durante y posterior al desalojo. Y bueno, pues nosotros subimos una nota ahí al portal de Noticias de Abajo, que es de hecho la que estamos leyendo y que viene acompañado de varios testimonios de esta represión. El plantón de la comunidad Triqui, autonombrados Multi, igual que el grupo agresor, pero con la sigla de I de Independiente, Movimiento de Unidad y Lucha Triqui Independiente, tenía más de 1 año y 2 meses y la atención de la autoridad ha sido solo para administrar el conflicto. El MULT, la parte agresora, pacta con el poder de la 4T a pesar de su historial de cambios furtivos de un partido a otro. Adelfo Regino, el titular del INPI, se reúne con una de las partes a festejar la atención a los pueblos originarios en la Ciudad de México para confrontar el discurso de la comunidad otomí que tomó el INPI central en 2021. Mientras los de arriba festejan, los de abajo son golpeados y despreciados. En lugar de resolver el conflicto, de atender a las víctimas de desplazamiento, los gobiernos, ahora guindas,
ahora de transformación, demuestran su cara represiva y racista. Retorno y respeto a la comunidad triqui de Tierra Blanca, Oaxaca, ahora. Respeto al derecho a la manifestación. Basta de abuso y exceso de los cuerpos represivos. Encapsular es un delito contra los derechos humanos. Los granaderos no desaparecieron, al contrario, se multiplicaron. Basta de una ciudad policíaca que solo es símbolo de corrupción. Y pues sumando un poco más a la información que acaba de vertir Evo acerca de las y los compañeros triquis desplazados de Tierra Blanca que han estado recibiendo pues la más cruda violencia en los últimos días, ya que bueno, violento siempre ha sido la cerrazón y los oídos sordos pues que ha presentado el Estado, el gobierno federal e incluso el gobierno local en el caso de estas compañeras y compañeros desplazados de Tierra Blanca, ¿no? Pudimos ver en estos últimos días pues un gobierno de la 4T de aquí de la ciudad Moxtro, pues el represor, un gobierno fascista, pero particularmente racista, ¿no? Ya que pues no es el mismo comportar que tiene con algunas otras personas que se expresan o que tienen algún problema, pero bueno, parece que en este caso pues los gobiernos de la 4T hicieron sus cuentas, hicieron sus sumas y sus restas de los costos políticos y decidieron asumir el costo de su actuar fascista y racista, discriminatorio, pues no solo con un individuo, sino con toda una comunidad, ¿no? Una comunidad desplazada por razones de violencia y que nuevamente es violentada por el gobierno aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo no indignarse ante la reacción que tiene el Estado en contra de las comunidades originarias, ¿no? Que para empezar, bueno, de primera mano llegó a desalojarlos en vez de cumplir la palabra que habían empeñado con las y los compañeros, que era de mantener el diálogo antes de reprimir. Bueno, incumplen este acuerdo y desalojan con lujo de violencia el campamento, lujo de violencia donde fueron golpeados niños y compañeras pues por granaderos hombres también del gobierno de la Ciudad de México y pues bajo la responsabilidad de Claudia Sheinbaum, que dice que no existen los granaderos, pero bueno, son unos nefastos criaturas que nosotros sí solemos encontrarnos, aunque ella jure y perjure que no existan. Entonces, pues bueno, vimos el actuar que pasó con las y los compañeros al ser pues la información que acaba de que vertió Evo, ¿no? Desalojan el campamento y desde ahí pues empiezan a encapsulan a las y los compañeros y desde ahí empieza una jornada de privación ilegal de la libertad y violencia que duró, pues en cierto punto llevan 10 horas, pero contabilizando bien hasta el final, donde por fin dejaron salir a las y los compañeros del encapsulamiento policial, pues hay algunas personas que lo contabilizamos incluso a las 24 horas. Y aún así, cuando rompieron la cápsula, pues todavía dejaron a las y los policías afuera del lugar donde llegaron a buscar refugio, que es la casa del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil entender cómo pudo haber sacado la cuenta del costo político el gobierno, pues para haber hecho algo que a todas luces es una privación ilegal de la libertad, pero no solo a un individuo o a algunos individuos, sino a una comunidad entera, en una verdadero despliegue de racismo, ¿no? Llámenlo como lo quieran llamar, pero de racismo y de fascismo que ejecutó la policía de Claudia Sheinbaum en una más de sus versiones policiales. Y pues bueno, cuando por fin salen de esta cápsula, entran a la casa del estudiante, lugar donde se efectúa pues una asamblea donde se encontraban pues las y los compañeros triquis, también los integrantes, o sea los estudiantes de dicha casa, y también las organizaciones que dieron cobijo y que seguirán acuerpando a las y los compañeros triquis y a todos los que forman parte pues de esta red que están bien unidos de la mano y bien articulados
y pues más que nada bien comprometidos en esta lucha que no tiene nada de malo, sino todo lo bueno, pues por defender los recursos, por defender los territorios y por defender el agua. Justamente la caravana por la vida y el agua, una de las participantes de la asamblea, donde se reafirmó que aunque hubieron momentos realmente difíciles, la unidad fue lo que le dio la fuerza a esta comunidad y a esta masa al final, cuando ya eran todas organizaciones y la comunidad triqui, pues encapsuladas por las fuerzas policiales. Entonces, bueno, pues en esa asamblea se agradeció la reacción de todas colectivas e individuos que acuerparon a las y los compañeros triquis. Se festejó y se analizó el hecho de que la unidad es una herramienta y de las más eficaces que puede haber, pues en contra de las injusticias del Estado. Y pues también se pidió se pusiera atención sobre los otros espacios que a su vez pues acuerpan estas luchas y que por ende también están vulnerables pues de las garras del Estado. Al día siguiente pues los triquis tenían una conferencia de prensa donde había sido el campamento que fue desalojado, y pues la policía continuaba a las afueras de la casa del estudiante en claro pues persecución política y acoso, ¿no? Entonces cuando salen las compañeras y los compañeros que iban a dar la conferencia, los corretean y tratan de detener al compañero triqui, que pues bueno, iba a hablar justamente en la conferencia y que habló en la conferencia, pero para ello pues tuvieron que correr las compañeras. Él también tuvo que zafarse de lo que a todas luces era una detención pues incluso ilegal, ¿no? Una detención simplemente de mando de voz, simplemente de una orden, pero sin ningún papel ni nada, donde les decían pues que tenían que detener al señor vestido de tal cosa y con su mochila de tal color cuando saliera de ahí, ¿no? Entonces pues bueno, una verdadera persecución política la que el gobierno de Claudia Sheinbaum pues ha iniciado contra las comunidades originarias, y que también pues se vislumbra pudiera ser una reacción a este ataque que se está haciendo contra los espacios autónomos o críticos o de lucha que se están generando aquí en la Ciudad de México y que cuestionan el actuar de la 4T y que defienden la comunidad, los recursos y la vida. Entonces pues eso fue lo que pasó al día siguiente de las 24 horas de encapsulamiento, ¿no? Y todavía el día de hoy pues se efectúa otra acción por parte de la comunidad triqui, donde nuevamente se vuelve a señalar acoso policiaco y discriminatorio, deteniendo a las personas en la calle y revisándoles sus cosas, pues violando sus garantías individuales y los derechos constitucionales, ¿no? Derechos constitucionales a los cuales querían que renunciaran firmando una hoja para pues romper la cápsula. Pero bueno, ante todo ello, las y los compañeros triquis se han mostrado con la mayor voluntad para sentarse al diálogo tanto con las autoridades como pues con las personas que componen pues, la agrupación El Multo. Entonces, pues eso lo dejaron claro en la conferencia de ayer mismo, y también lo dejaron claro en la conferencia de hoy, que ellas están listas para sentarse al diálogo, porque lo que les importa es poder regresar a su comunidad con seguridad y pues bueno, retomar sus vidas en el lugar donde ellos se sienten pertenecer y donde son felices sin recibir, pues en este caso de la ciudad, el peor trato tanto de la ciudadanía como de las autoridades que se supone que estarían velando por los intereses de las comunidades originarias y de los ciudadanos. Nacionales, Michoacán. Reportan desaparición de periodista y concejal del gobierno comunal en Michoacán. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que un comando armado desapareció a Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho, locutor de la radio Ocumicho, el pasado 28 de abril. Ya se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado, se reportó al gobierno del Estado y al gobierno federal, pero al momento no hay resultados en su búsqueda, señaló el Consejo en un comunicado. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán responsabilizó por acción u omisión al gobierno de Michoacán y al gobierno federal por dejar en estado de indefensión a la comunidad de Ocumicho.
y por no actuar para la búsqueda del comunicador y concejal. Ante la desaparición, el Consejo convoca la toma de carreteras en la entidad hasta la presentación con vida de Esteban Cruz Rosas. Así la situación en contra de los defensores y los periodistas, y bueno, este compañero como representante político del Consejo Supremo Indígena, pues también enfrenta una doble vulneración como su labor de defensor de derechos indígenas y aparte como comunicador. Bueno, desde este espacio exigimos la presentación y el alto al hostigamiento a los defensores del territorio, a los defensores de derechos humanos y a los comunicadores en México y en todo el mundo. Pues compañeras, compañeros, vamos a platicar ahora de lo que fue el desalojo de la Ocupa Cuba, el cual fue el pasado 15 de abril de este año, el 2022, hace unos días. Pues esta Ocupa es pues muy por lo menos ubicada por todas y todos, pero pues casi mítica y pues querida en alguna de sus etapas, porque pues fue transformándose, ¿no? Y pasando por diversas etapas, y pues casi todas y todos podremos recordar alguna etapa en que pues incluso se nos hace querida, muy querida la Ocupa Cuba, ¿no? Entonces, bueno, pues esta Ocupa inició en el contexto de un gobierno que no solamente hacía oídos sordos y ojos cerrados al problema de los feminicidios y la violencia hacia las compañeras, sino que también se mostraba en una permanente confrontación con el discurso feminista y una evidente misoginia. En este contexto, una de las miles de madres de víctimas que tenía su caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la cual no se le estaba dando el seguimiento ni la atención que se requería, pues decide amarrarse y encadenarse a una de las sillas dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es entonces cuando pues otras madres de víctimas se acercan y empiezan pues a acampar a las afueras de la comisión, pues para acuerpar a esta madre que había tomado la iniciativa de encadenarse a las sillas dentro de la comisión. 1 o 2 días después es cuando se decide hacer la toma de la Comisión Nacional, que fue el 4 de septiembre de 2020 y que terminó siendo pues la famosa Ocupa Cuba, que tuvo, pues como comentábamos, estas etapas, ¿no? En un principio pues entraron familiares de víctimas, incluso algunos hombres, y colectivas feministas. Luego, cuando cambia de toma y se forma la Ocupa, pues ahí sí se decide hacer la separatista y pues se conforma por madres de víctimas y colectivas feministas. Y pues esta última etapa en que pues ya no se veían ahí ni familias de víctimas ni tampoco madres de víctimas, sino en sí pues a la colectiva feminista pues que resguardaba la casa y pues que le daba vida a la Ocupa hasta el día del desalojo. También muy importante que en este contexto, y al llevarse a cabo la Ocupa Cuba, pues le da toda la fuerza, mucha fuerza al movimiento feminista, le da pues dignidad, fuerza y pues también un arraigo, ¿no? Un sentido de pertenencia a un lugar, al movimiento feminista, y pues fortalece también pues la red y las colectivas de familiares y madres de víctimas que en ese momento pues estaban en el lugar. También es importante pues porque también detona pues otras tomas, así como la toma de la Comisión Nacional del Estado de Derechos Humanos del Estado de México, y así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que ahora pues es la Casa de los Pueblos, donde se encuentra el pueblo otomí allá en Joco, y a las cuales compañeras y compañeros pues saludamos con todo el afecto desde aquí, desde Noticias de Abajo. Pues durante también las etapas, regresando a la Ocupa Cuba,
que pudimos ver, pues había esta primera etapa donde incluso se daba seguimiento a los casos, es decir, los casos ante los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba siendo omisa o algunas veces incluso cómplice, pues empiezan a llegar a las manos de las madres de familia y las colectivas que allí se encontraban, y empiezan a darles pues un seguimiento desde las herramientas que en ese momento ellas tenían, pero pues por lo menos dedicando un tiempo y un seguimiento verdadero a esos casos, ¿no? Hubo momentos muy hermosos donde incluso la Ocupa brindaba despensa a las madres y a los vecinos cercanos al lugar. Había una convivencia real con el barrio, ¿no? Donde está ubicada, ahí en el centro histórico, aquí en el centro histórico de la ciudad monstruo. Y pues bueno, diferentes etapas hasta que al final lo que podíamos apreciar, porque por lo menos se hacían estas actividades culturales y estos tianguis, pues afuera de la Ocupa, que pues también daban cobijo a las compañeras y pues daban un momento de nutrición cultural, pues no solo a las personas afines a la Ocupa, sino al barrio al general y a población pues juvenil que iba ahí a escuchar música, a ir allá al sound system, ¿no? Y bueno, en ese momento es cuando pues pasa este suceso que desencadena todo, ¿no? El suceso que es llamado por muchas y por muchos una provocación es cuando una maestra universitaria intenta pasar pues la barricada que estaba puesta en Cuba y que partía a la calle, o sea, era lo que se aseguró en cierto sentido la Ocupa, puesto que blindaba del paso no solo de coches, sino de la policía esa calle, ¿no? Entonces, bueno, pues las compañeras tenían esta barricada y a veces permitían el paso por ella de los coches, pues solicitando una cooperación voluntaria, ¿no? A los que por ahí pasaban. Entonces, pues es cuando la maestra se niega a hacer esa cooperación y trata de pasar, pues, a fuerzas por la barricada con la camioneta, es lo cual, pues, vulnera a las compañeras, puesto que pues, les echa la camioneta encima y, pues, ellas solo tenían su cuerpo, ¿no? Para detener la camioneta. Y, pues, lo cual desencadena la reacción que ya varias y varios conocemos, porque es el video que estuvo circulando en redes, tanto en medios libres e independientes como en medios pues, de paga y masivos, ¿no? Entonces, pues justamente los medios masivos empiezan a circular sin parar este video donde pues está pues accionando o haciendo daño en la propiedad privada, o sea, hacia la camioneta de la maestra que desechó la camioneta para pasar la barricada. Y pues los medios de paga, siempre fieles al capital y al Estado, pues empiezan a pasar este video una y otra vez, pues para legitimar lo que al día siguiente veríamos venir, que fue el desalojo de la Ocupa. Pues basados en este video y durante el desalojo, pues acusándolas de posesión simple de marihuana, ¿no? Entonces, esa noche son trasladadas al MP de la delegación Benito Juárez, ya que es ahí donde la maestra efectúa su denuncia. Pero esa misma noche, y muy rápidamente, son trasladadas pues ya a la cárcel, ¿no? Al penal, al de Santa Marta Catitla. En el día siguiente también son trasladadas a la fiscalía y pues de por sí cuando ya llegan al penal, me imagino que ven al primer juez, considera, a pesar de que en ese momento todavía el cargo era por posesión simple de marihuana, pues considera como inconsistencias en las direcciones de las compañeras y considera que podrían intentar darse la fuga, por lo cual les niega el derecho de pasar el proceso de la posesión simple de marihuana en libertad. Y es ahí donde van engrosando, alimentando esta carpeta de acusaciones. Y entonces cuando la llevan a la fiscalía, pues bueno, ya la están señalando por robo, porque la maestra, la dueña de la camioneta, dice que le intentaron quitar su celular. Entonces ya la están señalando, o sea, las acusaciones son los cargos por robo, por daño en propiedad ajena o propiedad privada, y pues todo esto con el agravante de decir que fue hecho en pandilla. Entonces
pues les hacen este coctelito desde la posesión simple de marihuana, robo, daño en propiedad privada, propiedad ajena, pero todo esto lo agravan con el cargo en pandilla, ya que pues por lo menos se registran 3 compañeras en el video en el que se están basando, ¿no? También es curioso que señalen a unas personas en particular, ya que el video pues son personas encapuchadas, ¿no? Entonces pues ya desde ahí ya se ve como el sistema legal, sin tener pruebas, sin tener evidencias, pues está acusando directamente a estas personas, aunque las personas que salían en el video estaban encapuchadas, y que es por lo cual también entró en el término de ataque en pandilla, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí se empieza a ver cómo el Estado empieza a trabajar, ¿no? También filtraron imágenes, los rostros de las compañeras en la primera noche cuando estaba en la delegación Benito Juárez, pues lo cual ya es una falta al debido proceso, cosa que el juez pues no tomó en cuenta para dejarlas en prisión preventiva en lo que pasa su caso, ¿no? Aquí también, aparte de señalar pues el actuar de las autoridades con dolo, con una línea, y que sin importar la opinión que podamos tener sobre los diferentes procesos autónomos y tejidos que se van generando, pues es una porquería el hecho de que el Estado empiece a destruir, a tomar, a desalojar, a desaparecer pues los espacios autónomos, ¿no? Es una tropelía que no debemos dejar pasar por alto ni debemos permitir más. Y también nos pone a pensar pues acerca de los siguientes sucesos políticos que han pasado a nivel federal y local, pero más que nada aquí en la ciudad monstruo, pues no son parte ya de un efecto en dominó que se vaya a ir como sobre las ocupaciones, sobre los campamentos que reclaman, que exigen justicia, o sobre pues simplemente los procesos de autonomía. Entonces parece ser que pues este gobierno fascista, racista de la 4T, pues ahora irá como sobre los espacios y procesos autónomos o de autonomía, donde pues el Estado no tiene ninguna injerencia ni ninguna presencia, más que a través de los señalamientos hacia su violencia, hacia sus capturas y hacia los asesinatos que hace hacia nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Y también nos pone a pensar pues qué es lo que quiere lograr el Estado al desarticular estos espacios, ¿no? ¿Qué es lo que quiere afectar del tejido social? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Qué es lo que quiere destruir? ¿Qué tanto miedo les da? Y por ahí dicen, eso que persiguen, eso por lo que nos persiguen, se llama libertad. Bueno, en este programa escuchamos música de Pólvora con Cumbia Cariño, también escuchamos temas de la resistencia colombiana, de este paro nacional, muchas de las canciones que salieron en el marco de estas movilizaciones, como es el caso de La Muchacha, y también de esta música que nos compila Medios Libres Cali. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. No odies los medios, créalos libres.
A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.